Primera entonces de Pedro, capítulo 2, verso 11, para entrar en tema. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis o que se aparten de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Hasta acá nomás? ¿Se acuerdan entonces que hablamos de qué? Una palabra que la usamos varias veces. ¿Cuál fue? ¿Batalla o lucha? ¿Sí? Dijimos, el Hijo de Dios todos los días lucha. Y tenemos tres enemigos, ¿cuáles son? Bien, perfecto. ¿Se acuerdan? Bien. Los que contestan se acuerdan porque hace cuánto que venimos, ¿no? Bien. Dijimos que también porque los cristianos podrían haber sido considerados malhechores, no podrían, fueron considerados malhechores en un tiempo, y era porque justamente al ser algo perseguido, eran los parias de la sociedad y se los acusaba de todo tipo de cosas. Dijimos desde canibalismo hasta disturbios sociales, hasta romper los negocios y tantas cosas, hasta romper el orden social establecido por la cultura grecorromana, dijimos algunas cosas, ¿no? Como era, cada vez que en la Biblia nosotros vemos en las cartas de mantener la comunión, ¿sí? Nosotros ahora es como que vamos un poquito más a lo fino de eso, pero para la estratificación de esa cultura, cuando dice que haya comunión, significa que me siente al lado del esclavo. A eso se refiere. Que tenga comunión con las mujeres, con los niños. En la estratificación romana, los esclavos no eran considerados personas, pero en la iglesia eso no debía ser así. Entonces, pensemos esto, cuando en las cartas se nombra y se le insta a la iglesia esto, era romper con la estructura romana del tiempo. Nosotros ya no tenemos esas estructuras o están un poquito más limadas, podemos decirlo, ¿no? Santiago, ¿se acuerdan que dice, si entra alguien que no tiene plata y lo hacen sentar al último, pero viene alguien con dinero y le dan un lugar? Y bueno, a veces eso también pasa en las iglesias, ¿no? Tendemos a mirar a veces por lo que trae puesto, etcétera, etcétera. Bueno, eso también aplica espiritualmente para nosotros. Pero en la época en la que escribieron los apóstoles tenía que ver con algo mucho más profundo, que era la estratificación social de la cultura, ¿sí? Más adelante vamos a hablar un poco más de este contexto en el que vivían estos cristianos. Hay una frase que yo copié, dice, todos los cristianos somos un anuncio del Evangelio. Con nuestra vida hacemos que los demás lo aprecien o lo desprecien. Y esto tiene que ver con lo que Pedro les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y hablamos un poco de este tema de mantener. Dijimos, la casa hay que mantenerla, los autos hay que mantenerlo, todo hay que mantener en la vida, porque cuando no pones esfuerzo en mantener, todo se viene abajo. Nuestra vida cristiana, querido, hay que mantenerla. Hay que poner empeño. No le podemos echar el fardo a Dios de todo lo que hacemos, de las consecuencias de las cosas. A veces se lo nombra al Señor en cosas que, viste, no tiene nada que ver. ¿Metiste la pata vos? No, lo permitió el Señor, viste, el Señor. Borralo, porque el Señor nunca hubiese querido que llegues a donde estás. Hay que tener cuidado con mencionar al Señor en todas las cosas que nosotros hacemos, porque no siempre es así. Y del otro lado dijimos, tampoco le eche la culpa a Satanás de todo, porque son también decisiones propias, ¿no? Que hacemos, le hacemos caso a nuestra carne. Pero en nuestra vida cristiana,
Nosotros tenemos que manifestar y el Evangelio se vive. ¿Se proclama? Sí, se proclama, pero se vive. Porque vos lo que proclamás, si no lo vivís con la vida, ¿qué pasó? Lo que dijiste perdió el valor, absolutamente. ¿Y cómo hace quedar eso al Evangelio? Ya sabemos, ¿no? Los comentarios del mundo con respecto al Evangelio y a las iglesias. Entonces, procuremos vivir, como dice su palabra, como hijos de Dios. El encanto, dice Barclay, de nuestra vida y conducta diaria, cómo debemos testificar del Evangelio a todos los que no creen. Es esa el encanto de nuestra vida cristiana. En nuestros oficios o profesiones hay que se demuestra también que en calidad de cristianos somos. Y muchas veces hemos visto que, bueno, contrataste al hermanito para darle trabajo y te terminó haciendo un desastre, ¿no? Y después el sábado lo tenés en el banco alabando al Señor al lado tuyo y decís, y qué difícil, ¿no? Nuestra buena forma de vivir entre todos los demás es todo lo que hacemos. Es nuestro trabajo, no es venir acá. Acá sería muy fácil mostrarnos buenos acá adentro, pero estamos 1 hora y media, 2 horas. El resto. ¿Y por qué mayormente acá Pedro dice entre los gentiles? ¿Acaso entre hermanos no? Sí, seguro, pero los gentiles son los que nos van a leer. Nosotros, al ser reflejo de Cristo, vamos a manifestar lo que es el Evangelio. Y si vivimos como cualquier otro, ¿qué reflejamos? ¿Es una buena vida cristiana o estamos manteniendo una vida mediocre? Entonces, no es hacer las cosas por el qué dirán, pero es hacer las cosas en reverencia a Dios, que es el que nos va a pedir cuenta el día de mañana. Un gentil no nos va a pedir cuenta de nada, ¿qué cuenta nos va a pedir en la eternidad? Pero un día sí tendremos que dar cuenta ante el que nos redimió. Hay dos términos que no quería dejar de tocar y creo que vamos a ver esos dos términos y vamos a terminar porque entiendo que hoy es un día especial. Dice, para que en el día, fíjense, glorifiquen a Dios en el día de qué. Interesante ese término, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por ese día? ¿Qué les parece? ¿A qué se referirá Pedro? Santi la tiene clara ahí, seguro. Vamos a leer unos textos. A ver, vamos a pasar los micros. Te tengo Lila acá cerca. Y el otro del otro lado. A ver, ¿a quién la tengo? Aide. Vamos a leer. Porque hay muchas veces que a mí no me gusta dejar pasar términos que después ustedes van y, che, ¿y esto no dijo qué significaba esto? Bueno, me pueden mandar mensaje igual, pero no es la idea. Aide, buscate Lucas 1:68. Lila, buscate Lucas 7:16 y también Lucas 19:44. Por lo general, y ahí lo vamos a leer en estos textos, el día de la visitación se refiere a salvación. En el día en que la gracia de Dios llegue a estas personas. Algunos toman este día y dicen, no, va a ser el día de su juicio. En realidad no sería el contexto, no podrían glorificar a Dios en el día ya del juicio, ¿verdad? En el día de la condena. Así que tiene que ver con salvación y lo confirman esos textos que vamos a leer. Lucas 1:68 que dice: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Perfecto. Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bien, y 19:44.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien. ¿Cuál fue el tiempo de la visitación para Jerusalén? Claro. Y conoció el tiempo de la visitación y por tanto, juicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Pedro acá? Enseña que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, él mismo responde con fe salvadora y glorifica a Dios porque recuerda el testimonio de los creyentes que ha observado. Algunos de nosotros podemos dar testimonio de esto, de que personas a las que en algún momento les predicamos y mostramos una vida distinta, al tiempo nos lo encontramos en Cristo y nos recuerdan como hasta con gratitud. No hace tanto a mi hermano y a mí nos mandó un compañero de la facultad un mensaje que nos agradecía por haber sido como éramos. Claro, en ese tiempo capaz que hasta se burló de nosotros, no lo sabemos. Pero en su tiempo Cristo llegó a su vida y se acordó, ¿no? Lo importante no solo de hablar de Cristo es de vivir, ¿no? Porque en el tiempo decía, estos no hacen esto. Vos no vas a los boliches, vos no mirás mujeres, vos no esto, vos no lo otro. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy cristiano y esto, ¿no? Y en su momento quizás fue una locura, pero cuando Cristo los visitó, se acordaron, ¿no? Y se acordaron cómo, él dice acá glorificando a Dios, ¿no? Por las personas que Dios puso, porque nosotros somos también instrumentos de Dios en la vida de los demás. Y a veces queremos también ya, queremos hablarle de Dios y que ya levante la mano y se convierte y se entregue. Hay un tiempo de procesamiento a veces, que no entendemos los tiempos de Dios. Pero qué importante que podamos dejar marcas. No marcas de dolor y putrefactas, marcas de vida. Marcas de vida. Nosotros no tenemos a veces la noción de lo que podemos generar en las personas en las manos de Dios. Los maestros de escuela dominical a veces creo que tampoco se dan cuenta hasta que ven esas generaciones crecer y decir, yo fui parte también de este crecimiento, ¿no? Y todo, yo fui parte también de eso. Mi formación tiene que ver con un montón de hermanos y hermanas que están hoy acá, algunos no están, pero agradecemos a Dios por esas vidas que puso en nosotros para que podamos crecer. Entonces nosotros que tenemos que considerar que somos instrumento de Dios en sus manos para bendecir. Y hay cosas que nosotros quizás nos muramos y no sepamos y en el cielo nos enteremos de tantas cosas que Dios hizo a través de nosotros. Por eso lo que hacemos no lo hacemos para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Así que se entiende entonces, creo, este término del día de la visitación. El segundo término que quiero tocar dice, al considerar que vuestras buenas obras. El tema de las obras ha sido un tema siempre discutido, no en el primer siglo o segundo siglo, pero ya a partir del cuarto siglo empieza ya a jugar un tema importante en esa degeneración cristiana, en la formación o unión de la iglesia con el Estado, y ahí es donde empiezan los problemas, los dogmas y tantas cosas. Miren, el cristianismo es la única religión que acepta una salvación por gracia por medio de la fe. No hay otra. El Islam hace que tengas que obedecer sus 5 pilares, hacer buenas obras y esperar la misericordia de Alá. Algunas misericordias no son tan buenas porque te hacen poner un chaleco con explosivos y por Alá ya sabemos lo que ha pasado. Por tanto, es mérito personal. Budismo, alcanzar el nirvana mediante la disciplina moral y la meditación, esfuerzo humano. Hinduismo, romper el ciclo del samsara por medio del karma, el dharma o la devoción, o sea, obra y devoción humana. Judaísmo rabínico, cumplimiento de la Torá y las misbot, que son los mandamientos, o sea que hay obediencia legal. El catolicismo romano tradicional, la fe en Cristo más sacramentos, penitencias, cooperación con la gracia, indulgencias. ¿Se acuerdan de eso? Gracias a eso, ¿qué surge?
la Reforma del siglo XVI, bendita Reforma, etcétera, etcétera. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, sectas en general, pertenecer a dicha secta. Si no pertenece, no hay posibilidad de salvación. Y después normas específicas y mantener un grado de pureza moral. Cada secta tiene sus normas, algunos la observación de alimentos, otro la abstención de cosas, otro mantener el sábado, por ejemplo, los adventistas, etc. Es decir, hay una salvación, pero condicionada, por méritos, por cosas que tenemos que hacer. Y nosotros entendimos que la salvación era imposible que nosotros la pudiésemos alcanzar. Por eso es por gracia. La gracia es un regalo inmerecido de Dios que nosotros jamás ni siquiera podríamos llegar a decir, mirá qué bien, Nicolás, voy a darle mi gracia. La gracia de Dios es algo que es imposible que nosotros podamos aspirar a mover el corazón de Dios. Lo único que Él miró en nosotros es nuestra bajeza. Por eso Él tiene misericordia. Miser es miseria y cordia es corazón. Tuvo corazón por nuestro estado de miseria. Podrida llaga, dice el profeta. Y eso fue lo que lo motivó a Dios, su amor y su misericordia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿En quién? Solamente en Jesucristo. Tristemente vemos también que el catolicismo romano en sus dogmas marianos la puso a María al mismo nivel de Jesús. Blasfemia. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es interesante analizar esto, porque esto tiene también parte que ver de la obra del enemigo en las religiones. Quitar el centro de la obra preciosa de Cristo. Y todo lo que pone algo alrededor, eso es nublar o desprestigiar lo que Dios hizo a favor nuestro. Quitarle la dignidad a Jesucristo. Por eso es que no podemos nosotros pensar en que podemos salvarnos por hacer tal o cual cosa. Y solo en Cristo podemos tener salvación. Cuando Jesús estaba predicando en un momento, vienen su madre y sus hermanos porque pensaban que estaba medio chifle. Claro, porque no comía, le decían que estaba cansado y que se la pasaba predicando. Y cuando él está en la mejor de su predicación, siente una voz que dice, Maestro, tu madre y tus hermanos vinieron acá. ¿Qué dijo Jesús? Dejen pasar a la corredentora, la madre de todas las gracias. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que oyen mi palabra y hacen la voluntad de Dios. Y a lo último de la Biblia encontramos a María y a los hermanos de Jesús adorando y alabando a Cristo. En la misma condición que los demás discípulos de Jesús. Por eso es que María, como hoy recordamos, fue una favorecida de Dios porque fue elegida por Dios para traer al Salvador, pero no es madre de Dios. No es corredentora con Cristo. El único Salvador es Jesucristo. Y también tenemos una aparente contradicción que la vimos cuando tocamos Santiago. ¿Se acuerdan cuál era? No se van a acordar. Hablando de las obras. Muy bien. Vamos a buscar Santiago 2:24. ¿Quién quedó con el micrófono ahí? Lo va a leer Santiago, para hacerle honor al libro. Santiago 2:24 y de este lado, ¿quién lee? Marilyn, ¿lees vos? Bueno, Romanos 3:28.
¿Y atrás tuyo, Graciela, vos? Efesios 2, 8 y 9. Es muy lindo escucharlos leer. ¿No se cansan de mi voz? Y sí, yo tenía un profesor que me hacía dormir cada vez que hablaba. Bueno, ¿los tienen? Santi, dale. Santiago 2:24. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Lo leyeron bien? ¿Y Romanos 3:28 qué dice? Sí, Romanos 3:28. Prende el micro, así queda grabada tu voz. Concluimos, pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y estos se suben a un ring, se ponen los guantes y... ¿Quién escribió primero? Santiago, muy bien, ¿sí? O sea que la tiene de ganar Santiago. ¿Es por orden de escritura? Ustedes saben, Santiago fue un grano en el pie en Lutero cuando llega a la fe. Y llega a nombrar a Santiago como la epístola de paja. Un trastorno para él, porque él venía de las obras. Y él escribe que a pesar de todas las cosas que hacía, no tenía gozo en su alma, no tenía paz, no encontraba nada. Abre la Biblia, va a Romanos, dice: el justo por la fe cambia totalmente. Dios llega a su vida, transforma, entiende que la salvación no es por ningún mérito ni obra, es por gracia, por medio de la fe. Cuando empieza a hacer la transcripción al alemán de la Biblia, a Santiago lo pone al último de todo, porque no encontraba el sentido de Santiago, porque él había salido de las obras. Y ahora leía que Santiago dice que también se necesitan obras. Tuvo que pasar el tiempo y el agua bajo el puente para que él entienda el complemento entre Pablo y Santiago. Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios, nos complementa esto. En primer lugar, tenemos que entender que hablan de obras distintas. Pablo tiene que luchar con ¿qué? ¿Se acuerdan? Tanto cuando escribe a Gálatas como acá en Éfeso. ¿Con qué pelea Pablo ahí? ¿Quiénes se metían, se infiltraban? Muy bien, ¿y qué hacían los judaizantes? No era suficiente creer en Cristo como el Mesías, tenían que pertenecer a la ley, o sea, circuncidarse y todo lo que eso implicaba. ¿Qué estaban haciendo? Agregando obras de la ley. Cuando Santiago habla a estos cristianos, no está hablando de obras de la ley. ¿De qué obras está hablando? ¿Se acuerdan o no? Vamos a Santiago. Muy bien, de las obras asociadas a la fe. Dice, por ejemplo, el 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, y ahí está la clave, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que Santiago está diciendo, Pablo lo que dice que es la justificación es por fe. Y Santiago dice que esa fe no puede evidenciarse o no se puede justificar a sí misma si no es por las obras que esa fe. Porque si vos decís que sos salvo y nunca jamás manifestaste las obras que Dios
puso en su palabra para vos y déjame dudar un poquito. Es lo que dice Santiago, esa fe que vos proclamás tener está muerta. Y si una fe está muerta, no sos salvo. ¿Se entiende? De ninguna manera Santiago dice que vos sos justificado delante de Dios o salvado por las obras más la fe. Lo que él está diciendo, vos decís que sos salvo y que tenés fe, pero no estás mostrando obras. ¿Cómo puedo saber yo que tenés esa salvación que Dios te dio? Por ende, lo que está hablando es de una moneda de dos caras. La fe y las obras son indivisibles para un hijo de Dios. Si hay alguien que dice que es hijo de Dios y nunca tuvo obras, podrá ser un simpatizante, un religioso y nada más. Y en aquel día, dice muchos, no dice pocos, muchos vendrán en tu nombre. Nunca te conocí. Qué duro ese momento, ¿no? A nosotros nos pueden engañar, pero al Señor no. Y dice Santiago el 22, ¿no ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras? Y esta es la clave. Ven que Santiago habla de una fe que va unida a las obras que respaldan esa fe. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? No, si Dios ya sabe, ante los demás. Por eso Santiago dice, muéstrame. Y en la condición que él escribe también, Santiago, de hermanos perseguidos, claro, habían algunos que, pobres. Claro, y vos decís que tenés fe, pero decís, andá, saciate, oraré por ti. Pero tenés en tu poder cómo ayudarlo, no lo ayudás. ¿Dónde está la fe que proclamás decir? Y ahí es donde Santiago dice, los demonios también creen. Cuidado lo que proclamás decir, porque si proclamás algo y no lo decís, estás en la categoría de los demonios. Entonces, Pablo, la fe genuina justifica al pecador delante de Dios. Para Pablo habla de la causa de la justificación, es decir, la fe. Y Santiago, la fe genuina se justifica o se demuestra por las obras, o sea, habla de la evidencia de la justificación que son las obras. Calvino dice, Santiago no contradice a Pablo, sino que enseña que la fe que justifica nunca está sola, sino acompañada de obras. Por eso es que Santiago y Pablo no se contradicen. ¿No? Puede haber aparentes, si yo les daba solo esos dos textos, ustedes dicen, hay contradicción, pero cuando vemos el contexto, están primero hablando a públicos distintos y obras distintas, ¿verdad? Así que bueno, creo que queda claro esto, ¿no? El que dice tener fe pero no muestra transformación, dice una frase que anoté, nunca fue justificado realmente. Y el que confía en sus obras nunca ha entendido la gracia. Por eso es que si es por obra, no puede ser por gracia. No puede ser gracia y obra. O es una antítesis, ¿no? O es por gracia de Dios o es por obra. No pueden ser las dos cosas juntas. Y el último tema con respecto a este tiene que ver ahora siendo salvos también con la posibilidad de hacer obras que para Dios no valgan nada. Podemos caer en esa categoría. Vamos a leer algunos textos y con esto vamos a terminar. Mateo 6.1, quien quedó ahí, pasale a la pipi, Mateo 6.1. Cale, vos buscás Mateo 23.5. De aquel lado, Alicia, vas a buscar 1 Corintios 3, 11 al 15. 1 Corintios 3, 11 al 15. Y atrás tuyo, ¿quién está? ¿Cristina? Dale, búscate Hebreos 4:13. Repito, Mateo 6:1, Mateo 23:5, 1 Corintios 3, 11 al 15 y Hebreos 4:13. ¿Arrancamos? Vamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Volvelo a leer. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bien, y yo te leo Mateo 5:16, dice, dejad que vuestra luz brille ante la gente de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Se contradice? Aparentemente sí, porque uno dice, dejen que vuestra luz brille ante la gente, y el otro que dice, ¿tienen que ver o no tienen que ver vuestras buenas obras? ¿Pero y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de los dos textos? ¿Eh? No hagas alarde de tus buenas obras. Muy bien. Si yo hago las obras para ser visto de los demás, eso no agrada a Dios. Y el otro texto dice que les di, Mateo 23:5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bien, ¿de quién habla acá? Obviamente los fariseos, ¿verdad? Jesús nunca fue amigable con estas personas, pero porque denigraron la palabra de Dios con sus tradiciones, con todo lo que mostraban a los demás, llegó a decir que ataban cargas pesadas a los demás, ¿no? Y que ellos no eran capaces de sostener. Pero el fariseísmo es una actitud que puede estar también incrustada en la iglesia hoy, actualmente. Hacer las cosas para recibir el aplauso, el galardón, el mérito, la mención, lo que sea que fuere. Si eso está en nosotros, tengamos cuidado, porque por ahí hasta años haciendo cosas que no van a tener ningún tipo de recompensa ni de galardón delante de Dios. Y es triste esto, porque esto se ve también. Yo he conocido incluso personas que hacían algo y después te lo enrostraban o te lo recriminaban, ¿no? Hacé las cosas en silencio, perfil bajo, hermano. Porque nosotros agradamos a Dios, no a los hombres. No buscamos mérito de ninguno de ellos. 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Es una traducción un poco más clara que la 60, porque transmite la noción de qué es ser salvo por fuego. Es una metáfora de alguien que se le incendia y sale con, a veces hasta ni con lo puesto, a veces en calzones, ¿no? Por eso es que le habla a cristianos acá. Tu salvación, ese fuego no la quita, porque vos ya fuiste redimido. Pero ¿qué llevas delante de Dios? Y fíjense algo interesante acá, que el fuego no distingue cantidad, distingue naturaleza. Y esto es un tema, ¿se acuerdan cuando nos hacían esa pregunta, ¿qué es más, un kilo de pluma o un kilo de oro? ¿No? Pero delante de Dios, ese fuego no va a distinguir la cantidad de obras que vos hiciste. Así han sido 40 años de obras. Si tu incentivo fue solo tu autoexaltación, no buscaste glorificar a Dios, sino glorificar tu propio ego, ¿sabes qué? Se quemaron 40 años de obras. Por eso la palabra dice que un solo vaso que se dé el nombre a estos pequeños, dijo Jesús, no va a perder recompensa. ¿Por qué? Un solo vaso puede soportar ese fuego y 40 años de obras no.
Porque todo lo que hace un hijo de Dios lo hace para glorificar a Dios, no para glorificarse a sí mismo. Y esto es un peligro que en cada uno de nosotros, hermanos, los que tenemos las manos en el arado, está todos los días. Saben que Satanás busca también que estas obras nos lleven mérito a Dios. Y nos susurra al oído. Busquemos siempre servirle a Él en humildad, sin esperar nada de ningún hombre. ¿Saben qué tenemos que esperar aquel día? Que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Puede haber algo que suplante eso en esta tierra? ¿Puede haber algo que algún hombre te dé que pueda equiparar el gozo del Señor, las palabras de Jesús en aquel momento, que te diga buen siervo y fiel? Ojo, va a ser en lo poco, dice, en lo poco. Tampoco nos la creamos, ¿no? En un pasaje dice que siervos inútiles, nuestra consideración, no podemos hacer más de lo que Él nos pidió hacer. Y a veces yo no llego a la categoría de siervo inútil. Yo hago mucho menos todavía de lo que Él me pidió. Entonces, cuidado con esto. Aún las obras que nosotros podemos hacer pueden ser que pasadas por ese fuego, esa vista del Señor, como dice ahí Hebreos 4:13, ¿quién lo tenía? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, podemos engañar al hermano que tenemos al lado, pero ante él estamos desnudos. Y no habla en sentido literal, aunque él nos conoce todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero lo que hay adentro, las intenciones de nuestro corazón. Por eso sirvámosle a Él sabiendo que Él es el Señor. Que solo lo que hacemos lo hacemos para Él, en humildad, pero también con responsabilidad, con devoción, con fuerza. Esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué. No temas ni desmayes, yo voy a estar contigo todos los días. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy. ¿Quedarán esas obras inútiles para la gloria de Dios con nuestra actitud? No lo sabemos, porque Dios puede transformar igual todas las cosas. Y el ejemplo más claro de eso, ¿saben en quién está? En Moisés. La última vez que les da agua al pueblo, le da agua, pero a través de una rebelión de Moisés. Hablale a la roca. Moisés, encabronado, ¿qué hizo? ¿Salió agua o no salió? Fue de bendición, pero ¿qué pasó con Moisés? Sufrió pérdida. Claro, ustedes dirán, se adelantó la pérdida. Sí, porque Dios es soberano en decir, bueno, te aplico un correctivo acá, total, arriba tendrás otros, ¿no? ¿Y qué le pasó a Moisés? Le rogó a Dios muchas veces y Dios le dice, no me molestes más con este tema. La vas a ver desde el monte, desde lejos. Entonces, Dios es misericordioso aún con nuestras malas actitudes, a veces, cuando hacemos cosas, ¿no? Pablo dice en un momento, estaba preso y dice, predican el evangelio, pero no con una buena intención. Igual yo me glorío porque el evangelio es predicado, ¿no? Tampoco es el hecho de mirar al de al lado, decir, o tratar de examinar a ver lo que hace, si lo hace para qué. No, mirate a vos, ¿eh? Sígueme tú, le dijo Jesús a Pedro cuando dijo, ¿qué va a pasar con Juan? Si yo voy a sufrir martirio. Y Juan, no mires a Juan, seguime vos. Y que esta voz resuene todos los días en nosotros, dejemos de mirar al lado, seguime vos. Daremos cuenta solo al que nos redimió.